Hoy es un día singular en el podcast Entre lápices y pantallas, porque por primera vez repite una persona que ya ha estado como invitada en este propio podcast, y eso nos hace mucha ilusión porque puede ser la segunda y de muchas. Además, es la primera vez que vamos a tener en un episodio nuestro a dos personas invitadas. Una situación especial, y por ello esto es un episodio también especial, porque acaba de salir al mercado un playbook de sostenibilidad editado por IFMA España. Ahora hablaremos con las dos personas que han tenido la responsabilidad de esa coordinación de la edición de ese libro. Y como siempre, pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y como sabéis, este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Podéis entrar en easaedro.com. La persona que repite en el podcast es Joaquina Garrido, que es miembro de la Junta Directiva de IFMA España y es sponsor de la Comisión de Workplace y Personas. Estuvo con nosotros hace relativamente poco, hablando precisamente de la Workplace Summit que organizó IFMA en octubre del 2023. Y hoy viene a hablarnos precisamente de este libro, pero no viene sola. Viene con Susana Quintás, que es la directora de la Comisión de Sostenibilidad también de IFMA España, que es la primera vez que nos visita y que esperamos no sea tampoco la última vez que esté por aquí. Bienvenidas a las dos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Este episodio sale fuera de numeración porque es una ocasión especial debido a que IFMA España ha tenido a bien pegarse una buena panzada a trabajar y editar un libro de carácter colaborativo en el cual se abordan diferentes cuestiones relativas a lo que sería la oficina sostenible. En este caso, contamos con las personas que se han encargado de que esa colaboración, ese trabajo colaborativo, haya cristalizado en un libro editado que se puede conseguir directamente a través de IFMA España. La primera pregunta de todo esto sería preguntaros por qué se ha escrito este libro. Pues Eduardo, voy a contestar yo a eso. Fíjate, coinciden cuatro cosas fundamentalmente, ¿no? Cuando hacemos la propuesta. La primera es que yo me incorporo como directora de la Comisión de Sostenibilidad de IFMA España y personalmente tenía una inquietud por hacer algo que fuera de sostenibilidad, pero sostenibilidad rentable, pragmática y aterrizada. Joaquina, que como has anticipado antes, lidera la comisión de Workplace, tenía su propia inquietud, que es el Workplace se está revolucionando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y junto a estas dos inquietudes más personales nuestras, había dos elementos, digamos, de mercado, ¿no? La primera es la vocación de la Unión Europea por descarbonizar el entorno construido, y por tanto las oficinas, que es una de las megatendencias que empujan en el mundo inmobiliario. Y el otro elemento que está muy vinculado a IFMA España es el papel estratégico que están llamados a jugar los gestores de instalaciones en todo este mundo de nuevo workplace y sostenibilidad aplicada, conectando con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Entonces, pues nos pareció que había una serie de cosas encima de la mesa que merecía la pena pensar en un proyecto para encajarlas todas. Entiendo que el momento por qué se ha editado ahora es porque, bueno, en algún momento tenía que hacerse, ¿no? ¿Es un continuo o hay algo especial que haya hecho que hayáis dicho, este tiene que ser el momento para editar el libro? Bueno, el momento viene dado un poco por estas inquietudes personales que nosotras teníamos y porque también pensábamos que habría mucha gente con las mismas dudas que podíamos tener nosotras, ¿no? Y que el mundo de la oficina es un mundo de la oficina y la sostenibilidad en la oficina es un mundo tremendamente transversal. Entonces te encuentras trocitos de cosas, te encuentras sostenibilidad entendida solo como una oficina verde, y entonces pues nos parecía que era un buen momento para sacar una publicación que fuera una combinación de libro blanco, es decir, una visión estratégica, unas políticas, pero luego también, tanto Joaquina como yo somos de manos a la obra, es, bueno, todo esto está muy bien, estas políticas están muy bien, pero ahora dime cómo puedo arrancar y cómo encaja esto con el día a día y con la vida real, ¿no? Y nos pareció que el momento
era muy oportuno, además por todo el tsunami normativo en regulación ESG que está llegándonos todos los días a las empresas. Entiendo que además de ir dirigido como parte a través de IFMA, que IFMA, por si alguien no lo sabe, es la la Asociación Internacional de Facility Management, evidentemente está dirigido a Facility Managers, pero en este caso es un scope un poquito más amplio, ¿no? Sí, efectivamente, porque la forma en la que lo hemos planteado es esta visión holística, es decir, ¿a quién le interesa? Pues mira, le interesa al que va a invertir, porque necesita entender cómo ha cambiado el mundo del activo inmobiliario llamado oficina, ¿no? Le interesa al que va a financiarse, porque las tasaciones se ven impactadas. Bueno, a los gestores de instalaciones, por supuestísimo, ¿no? A los directores de sostenibilidad, a los directores de recursos humanos. A mí, si me apuras, te diría al consejero delegado de la empresa, para entender un poco todas estas megatendencias que están impactando en la oficina, ¿no? Y de hecho, la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con las descargas y tenemos muchas descargas de gente propiamente del facility, pero no te puedes imaginar la gente que se lo está descargando, que no tiene nada que ver con facility y sin que nosotros hayamos hecho todavía, o sea, es una política de difusión activa, ¿no? Con lo cual es evidente que el tema es un tema que interesa y que inquieta, ¿no? Eso es evidente y de hecho prácticamente todo lo que tiene que ver con FM, que tenga un interés en dirección general, parece algo prácticamente imprescindible, ¿no? Y claro, habría que explicar que este libro, este playbook, que efectivamente se puede conseguir a través de la web de IFMA España, tiene un componente que es bastante complejo y es que al ser un libro colaborativo, aquí ha participado mucha gente. Y claro, ha tenido que haber una labor de coordinación de todo esto bastante importante. Entonces, estaría muy bien saber, así para cerrar la parte en la que hablamos del libro propiamente dicho, cómo habéis conseguido que este libro pues, se haya conseguido editar, escribir, que toda esta gente se haya puesto de acuerdo y que al final haya un producto en manos de los facilities y de todas las personas que así quieran leerlo a día de hoy tan completo y hecho de una sola pieza. Pues Eduardo, lo primero que me sale natural decirte es que con muchísimo esfuerzo. Eso es lo primero, ¿no? Yo pensaba que Eh, esto eh, salía solo y que no había que trabajarlo. no, 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 no. En algún momento Joaquina y yo nos miramos y decíamos, ¿por qué nos hemos metido en este lío, no? Pero bueno, a ver, nosotras queríamos, como te comentaba antes, tener esa mirada de largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es tener muy claro como directoras y editoras cuál era el libro que queríamos sacar, ¿no? Entonces, una vez que teníamos muy claro cuál era el libro que queríamos sacar, tuvimos la inmensa suerte de contar con el talento y la generosidad de primeros espadas, cada uno en su campo, para que nos dieran esa mirada de luces largas de cuál es el futuro del workplace, cuál es el papel que va a jugar esto en el mundo de los recursos humanos, a gente con unas visiones muy buenas, ¿no? ¿Cuál es el futuro, el propio futuro del FM, ¿no? Entonces, por un lado, hubo, pues como te decía, generosidad en la dedicación de estas personas que entendieron que valía la pena contribuir. Por otro lado, también tuvimos una respuesta muy positiva de los asociados de IFMA España, que a través de un cuestionario pues, nos hicieron llegar sus experiencias más reales. Y luego, pues Joaquín y yo compartimos una visión de sostenibilidad pasada por la tecnología, ¿no? Entonces, queríamos que la parte pragmática del libro tuviera mucho de innovación aplicada, de que sirva no solo para IBEX 35, sino para otras oficinas que a lo mejor tienen pues 500 o 1000 metros cuadrados. Y ahí pues lo que hicimos, porque en esa parte también somos autoras, es una labor de investigación muy importante, ¿no? Luego también tuvimos la suerte de contar con IFMA España para garantizar la calidad de las publicaciones que saca. Tiene un sistema de revisión de pares anónimos donde se revisa la calidad antes de que las cosas salgan, ¿no? Y generalmente los revisores son miembros de la junta directiva que, bueno, pues que han tenido que sufrirnos un poco de todo lo que le íbamos mandando, porque claro, el playbook es que tiene 340 hojas, ¿no? Pero bueno, en primer lugar también, esto es en la parte, digamos, más crematística del trabajo, ¿no?
el cómo se ha conseguido un planteamiento tan ambicioso, sacarlo adelante, pues en primer lugar, cuando fuimos con la idea al presidente Enrique Carrero, él lo vio de forma inmediata, vio que tenía mucho sentido hacerlo. La Junta Directiva apoyó y especialmente la vicepresidenta Raquel y el tesorero Jaime Pires. Y luego, pues la Junta Directiva también con su propio trabajo, ¿no? de hacer esta revisión que le enviábamos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora que ha acabado todo, estamos muy contentas porque el resultado final, el feedback que nos está llegando es muy, muy positivo. Cabe destacar, para quienes todavía no hayan echado un ojo a este playbook, que cuando hablas de primeras espadas, realmente hablas de primeras espadas, es decir, personas que por su posición laboral tienen un acceso a datos muy relevantes. No son cosas puntuales las que ven, sino que están constantemente en sus empresas, están trabajando en este campo. No es algo teórico, no son personas que se hayan dedicado a estudiarlo como si fuera, digamos, un doctorado, sino que son personas que activamente, empezando por las dos propias personas que tenemos aquí, Joaquina y Susana, están trabajando en ello. Es su labor y están constantemente viendo cómo evoluciona día a día, mes a mes y año a año, todo esto que comentaban de pues, normativa, de intereses, de cosas que funcionan y cosas que no, y se van aglutinando todas dentro de este libro, cada uno con su parte. Es un proyecto efectivamente muy ambicioso y poner de acuerdo a todas estas personas es bastante complejo. Si me permites, Eduardo, yo querría añadir además que todas estas personas que efectivamente son primeras espadas, personas que saben mucho, son muy relevantes en el mercado, confiaron en IFMA España y en Susana Quintas y en Joaquín Garrido inmediatamente. O sea, y esto es muy importante. O sea, vieron cuando nosotros les explicamos lo que queríamos hacer, dijeron sí. Y Os esto vieron es cara de buena gente, ¿no? Dijeron, venga, nos vamos a fiar. Debe ser, pero a ver, esto es relevante, ¿no? La confianza que estas personas tan importantes depositaron en IFMA y en nosotras para dedicar tiempo, bastante tiempo, en escribir sus tribunas sin saber cuál iba a ser el resultado del libro, porque o sea, se trató de una confianza 100% en lo que nosotros estábamos contando desde IFMA para colaborar en el libro, ¿no? Y esto, desde luego, es de agradecer, de agradecimiento 100%. Y que ahora que lo están leyendo, pues escriban diciendo, oye, este libro es fantástico, realmente nos llena a todos en IFMA de orgullo. Y a nosotras dos mucho más, claro. Cuando decís, ¿por qué nos hemos metido esto? Bueno, pues ahora ya sí nos hemos metido en esto, pues para que quedara así de Claro, claro. De todas formas, hoy en día sí que cabe decir que si se trata de hablar de un proyecto como este, probablemente haya pocos puntos o pocos sitios donde depositar la confianza de una manera tan clara como pudiera ser la asociación, ¿no? Está llena de personas que están dedicadas a esto y con una voluntad de que esto pues mejore. Y realmente, pues a la hora de elegir un punto en el que dar ese salto de fe y decir, venga, vamos a ver, sin saber cómo va a quedar desde el principio, pero si me fío de alguien, pues probablemente sea aquí, ¿no? O sea, en ese punto, a lo largo de los años, sí que esa confianza se ha ido estableciendo y, lógicamente, se va manteniendo. Y claro, al final, este libro va de sostenibilidad y va de oficinas sostenibles. Entonces, vale, el libro está. Y ahora, ¿qué es esto de una oficina sostenible? Eduardo, es una gran pregunta. Si te has descargado el playbook, verás que nuestro playbook no es verde. Y esto es una declaración de principios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiende a confundir una oficina sostenible con una oficina verde. Y sí, por supuesto, o sea, en sostenibilidad hay 3 palabras. The environment, medio ambiente, que por supuesto verde, y aquí pues podemos hablar de gestión de residuos, de gestión de la energía, de muchas cosas, ¿no? De gestión de la iluminación. Pero hay una S de personas, y es que el mundo de la oficina ha pivotado a la experiencia de las personas que ocupan esas oficinas, ¿no? Entonces, ¿cómo preservas la salud
el bienestar de esas personas, o sea, esa S forma parte de una oficina sostenible. ¿Cómo haces para que a través de tu gestión del día a día como facility, esa reducción del estrés que todos tenemos vaya a menos, ¿no? Y cómo cuidamos a las personas y cómo convertimos la oficina en un hub de innovación y de relación social, ¿no? Y luego tenemos la G de gobernanza. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la G de gobernanza nos habla de las directivas europeas que han entrado en vigor el año pasado y que te obligan y cuya idea tiene que la calidad de los informes de sostenibilidad consiga ser la misma que la que hoy en día tienen los informes financieros, ¿vale? Entonces, nuestra oficina sostenible es precisamente una oficina que conecta medio ambiente, personas e impacto positivo en la cuenta de resultados, que este es otro eje que nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en el playbook, que es no estamos hablando de un dilema sostenibilidad-beneficio, estamos diciendo que la sostenibilidad es rentable y que además todo esto es posible hoy en día con tecnologías disruptivas, ¿no? Y esto es un poco la definición que nosotras hacemos en el playbook de lo que es una oficina sostenible. Sí, en ese sentido, Eduardo, verás y veréis todos los que os bajéis el playbook que hablamos de la oficina sostenible en ese sentido, ¿no? Y damos datos en impacto económico, impacto en personas. Y por dar el primer dato de lo que está comentando Susana, ¿no? De la oficina sostenible, tenemos datos de que un espacio de trabajo agradable, sostenible, saludable, mejora la satisfacción del empleado en un 80%, reduce un 10% el absentismo y aumenta la productividad en un 15%. Por tanto, al final, pues tenemos optimización de los gastos de la empresa y se retiene talento. En este sentido, voy a hacer yo también un pequeño inciso. A lo largo de la existencia de este podcast podéis encontrar algunos episodios en los que hablamos acerca de la rentabilidad de un departamento de facilities y la rentabilidad de la propia actividad de facility management. Y una de las cuestiones que repetimos muy, muy a menudo es que esa rentabilidad no tiene por qué ser medida en la cuenta de resultados directa del departamento, sino que hay veces que un departamento de FM puede tener unas cuentas propias que son deficitarias y que sin embargo pueden estar contribuyendo a una mejora de las cuentas dentro de la empresa y dentro del core business de la propia actividad. En este caso de la sostenibilidad, como bien decía Susana, se ha ido pensando muchas veces que sostenibilidad es algo verde, pero sostenibilidad lo que significa es que es algo que se pueda sostener y se pueda sostener desde el punto de vista que se quiera entender. Por ejemplo, en economía, un negocio sostenible es un negocio que se pueda mantener en el tiempo y no estamos dibujando ninguna planta y no estamos pintando las facturas de verde. Es muy interesante entender que todo esto que se engloba dentro de la actividad de un edificio no está reñido, sino al contrario, con unas cuentas financieras globales de la actividad de la empresa. No es elegir entre ser sostenible y ganar dinero o no ser sostenible y tener una buena confianza de los empleados, o ser sostenible y se puede tener todo sin necesidad de tener que elegir entre una cosa y otra. Efectivamente, vamos a encontrar puntos intermedios y puntos extremos en los que no se puede estar. Pero para ello, precisamente, se van desarrollando este tipo de actividades en las que cada vez vayan quitándose de en medio todo este tipo de ideas preconcebidas o de este tipo de meme que se ha ido distribuyendo a lo largo del tiempo de que si es ecológico es caro, de que si estamos hablando de algo de sostenibilidad es algo meramente certificable, en toda una serie de cosas que han ido llegando con el tiempo y que parece que se han establecido en el imaginario colectivo. Desde aquí hemos hecho también bastante hincapié en todo esto y ahora este libro también es una manera de reforzar esta idea de que no es algo desde el punto de vista teórico, sino que tiene una aplicación muy interesante. Si hay un espacio saludable, habrá menos bajas. Si hay menos bajas, hay menos pérdidas. Es algo que, ¿cuánto? Pues hay estadísticas. Estas personas que han escrito el libro tienen acceso a estadísticas bastante grandes, bastante potentes. Son empresas con mucha trayectoria y con muchos datos, ¿no? Entonces, es bastante interesante verlo en el día de hoy, a fecha de hoy,
cómo le andan estas cifras y lo que está diciendo Joaquina. Pues oye, hay unos números que no tienen por qué ser tomados al pie de la letra con sus decimales, pero sí que nos dan una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Claro, cuando dices, esto es una oficina sostenible. Ahora, la cuestión es, ¿cómo se consigue esa oficina sostenible? Pues se consigue primero por el diseño, digamos, empezando por el principio, ¿no? Porque al final la oficina que ahora hay después del COVID, ¿no? Y el teletrabajo, hay realmente dudas, puede haber dudas. Nosotros estamos seguras de que si se dan las condiciones adecuadas, la oficina seguirá siendo un componente crucial de la vida laboral. Sabemos que los empleados más jóvenes no van a aceptar una oficina sin credenciales de sostenibilidad y las empresas que priorizan la sostenibilidad son las preferidas también por los trabajadores, ¿no? Hay elementos del diseño que se identifican como cruciales para la creación de esa oficina sostenible. Y bueno, pues buena ventilación, que tenga luz natural, que tenga tecnología, rapidez en la conexión de Internet, tecnología sencilla, iluminación inteligente, control de temperatura, que tenga todos los elementos para reciclar adecuadamente, que tenga buena acústica, que tenga biofilia, etcétera, etcétera, ¿no? Mobiliario ergonómico. Todo esto nosotros en este playbook lo hemos incluido dentro de los capítulos que llamamos Descifrando, donde damos la importancia que tiene cada uno de estos factores, de estos elementos, explicamos por qué son importantes, qué es lo innovador dentro de cada uno de estos elementos, hablamos del impacto económico, del impacto en personas y después hablamos también de gobernanza. También, después de diseñar la oficina sostenible, es importante pensar en la tecnología. Ya ha comentado Susana que la oficina sostenible está equipada con mucha tecnología, ¿no? Pero empieza desde el principio también, cuando se empieza a pensar en los nuevos edificios de oficinas, desde ese concepto hasta la construcción de la oficina, ya empieza a haber nuevos estándares como el BIM o como el IoT, que han cambiado radicalmente la forma en la que estamos diseñando los entornos de trabajo, ¿no? Es más, ahora ya no buscamos que una oficina sea útil, sino que sea funcional y que además se adapte a las necesidades de cualquier empleado y en cualquier momento. Las oficinas ya no son lugares pequeños, limitados, mamparas, sino que son zonas que se pueden configurar para fomentar la colaboración entre empleados. Y me muevo mi espacio, mi mesa, me hago mi propia sala moviendo un tabique móvil que no pesa nada y tengo unas baterías portátiles donde enchufo mi ordenador, ¿no? En todo esto la tecnología está integrada. Esto es un must, desde un wifi súper de ultra alta velocidad hasta las pantallas que se conectan fácilmente, que muchas veces decimos esto es muy sencillo, pero el seamless connection, pero no es así. Las pantallas que permitan a los equipos compartir contenido, todo esto es fundamental, pero es un must, pero simplemente es la punta del iceberg. Al final, diseñar una oficina y espacio es complejo y hay que elegir bien la capa que implementamos sobre ellos. Es crítico, como estaba comentando antes, para que el espacio responda a las necesidades de los usuarios, ¿no? Si podemos traducir en un momentito, voy a intentar traducir a aquellos oyentes que llevan más tiempo escuchándonos. Sí. Esto que estamos hablando, que está diciendo Joaquina, si buscamos en nuestra hemeroteca, vendría a ser esto que repetimos tantas veces de que una oficina requiere de un diseño, requiere de unos servicios y requiere de un comportamiento de personas.
Hoy en día va siendo cada vez más difícil separar esto que estamos hablando ahora de que diseño, tecnología y gestión. Al final es difícil separarlo, lo hacemos para intentar analizar cada punto. Pero estábamos poniendo un ejemplo en el cual pues pudiera haber una flexibilidad del espacio. La flexibilidad del espacio requerirá un diseño, digamos, arquitectónico que así lo permita, pero también requerirá pues una alimentación eléctrica que así lo permita, requerirá una instalación a lo mejor de datos o incluso de audiovisuales que así lo permita y que pueda permitir pues eso, poner una mesa donde se quiera, que tenga un acceso a electricidad, que esos monitores funcionen. No hace mucho en nuestra página web estábamos hablando de elementos tipo DockStation que están preconfigurados para que una persona que se pueda sentar donde sea con un simple USB tipo C se pudiera conectar y ya todo lo demás funcionara de manera automática, que no tuviera que configurarlo todo o ni siquiera que tuviera que venir alguien del personal de IT a configurar algo que se fuera a utilizar. Hablamos en su momento de los audiovisuales hoy en día en las empresas, cómo después de la pandemia sobre todo, ha cambiado esto de que si se va a hacer una videoconferencia, antes tenía que venir alguien, algún técnico, a configurarte y arrancarte la videoconferencia, y como hoy en día el comportamiento de las personas ha evolucionado hasta el punto de que ya ellos directamente se configuran su videoconferencia, la realizan, la cierran y no se necesita esta participación de una persona especialista en ello. Al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Del espacio donde está la videoconferencia? ¿Estamos hablando de la tecnología de la videoconferencia? ¿Estamos hablando del comportamiento de la persona? ¿Estamos hablando del servicio? Al final es lo mismo. Lo único que, bueno, para poder analizarlo un poquito más, sí que lo hablamos por partes, pero efectivamente, si se quiere que una oficina sea sostenible, pues no podemos hablar por separado y olvidar todo lo demás. Como estaba diciendo Joaquina, todo va, incluso en las propias palabras, pues estás hablando de wifi, estás hablando, que al final estás hablando de datos, estás hablando de alimentación eléctrica, de baterías, estás hablando de un espacio en el que a lo mejor las mesas puedan tener ruedas o se puedan apilar, igual las sillas, mamparas que a lo mejor se pueden reconfigurar, tabiques móviles, cuestiones acústicas, cabinas donde la gente pueda hablar sin molestar a los demás y también sin ser molestados. Ese catálogo de espacios forma parte también de que una oficina sea sostenible. ¿Correcto? Sí, ¿O no? sí, yo sí. Me parece un punto bueno. Es verdad que para analizarlo, como bien dices, lo separamos, ¿no? Separamos la parte de diseño de la parte de tecnología, la parte de gestión del día a día. Y que eso que comentas de que alguien llega a una vídeo y conecta su ordenador y tal, debe ser sencillo, pero la realidad es que no es nada sencillo y muchas veces cuesta trabajo conectarse. Yo tengo casos que pasa cada día, ¿no? Que pasa mucho. Y por tanto, en ese sentido, creo que es fundamental que la tecnología tiene que ser fácil, en cuanto a usuarios, facilísima. O sea, tiene que ser transparente, ¿no? Que sea que conectas y todo funciona, ¿no? Para tener realmente una buena experiencia de usuario. Normalmente en la tecnología sabemos que para que sea lo más fácil posible para el usuario, internamente tiene que ser mucho más compleja. Y Sí. efectivamente, una cosa que tú acabas de mencionar, actualmente hay veces que hacer una videoconferencia puede ser más o menos complejo, pero sea cual sea el estado de complejidad que tenga esa videoconferencia en el año 2023, en el que estamos todavía, si lo comparamos con una videoconferencia en el año 2017, por ejemplo, incluso era necesario que una persona permaneciera en la sala todo el tiempo, en algunos casos, para si hubiera algún tipo de incidencia o para poder cerrar la videoconferencia. Siempre tenía que estar, ahora en algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, todo este recorrido que se va dando, aunque quede por hacer, como bien estás diciendo, sí que se ha conseguido tanto una tecnología más sencilla como un usuario más predispuesto a utilizarla, que es lo que hace que vayamos avanzando. Pero además de este tipo de tecnología que ayuda, que es transparente para el usuario, además los facility managers trabajando en Workplace, ¿no? En los espacios, requieren de datos para tomar decisiones basadas en esos datos, ¿no? Datos en tiempo real y que ahora mismo bueno, pues es algo que cualquier oficina de nueva generación debe tener, ¿no? Todo el tema de IoT
o tecnologías disruptivas, es algo que debe estar incluido en ese espacio construido. Es decir, que por un lado tenemos la tecnología que ayuda al usuario, al que trabaja en las oficinas, pero también esa tecnología que ayuda al Facility Manager a tomar decisiones basadas en datos. Y otras muchas cosas, ¿no? Como la inteligencia artificial, tenemos datos, ¿no? La inteligencia artificial que ayuda muchísimo, tecnologías que combinas, o el chat GPT, ¿no? O la inteligencia artificial generativa, que puede ser súper útil en la gestión del Facility Manager en el día a día, ¿no? Y puede automatizar tareas administrativas, puede hacer de soporte técnico, lo que comentabas antes, Eduardo, en lugar de llamar a alguien del departamento más técnico, pues puede haber un soporte técnico basado en inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, toda esta parte de tecnología se habla mucho en el libro y es una pieza absolutamente fundamental para tener realmente una oficina sostenible. Y Joaquina, si me lo permites, simplemente por completar, ¿no? Porque me imagino que algún oyente estará pensando, ya, pero todo eso es carísimo y las cuentas no me salen, ¿no? Pues la verdad es que la respuesta es no. O sea, muchas de estas tecnologías disruptivas, su precio ha caído de una forma muy, muy importante, pero sobre todo lo importante es que se pueden construir casos de negocio, ¿no? Porque si yo soy capaz de saber en tiempo real cuántas personas y cómo es digamos, el esquema de cómo viene la gente a mi oficina y lo puedo proyectar al futuro y puedo montar todos mis servicios alrededor de esto, pues a lo mejor estoy teniendo retorno sobre la inversión, en el caso, por ejemplo, de soluciones de ocupación, de por encima del 1000%, ¿no? Entonces, realmente hay muchos casos de negocio que salen directamente a aplicar tecnología. De hecho, actualmente, cuando hablamos de gestión de FM y de tecnología en FM, sí que es verdad que viene muy bien separar entre lo que es la tecnología para la gestión y la tecnología para la obtención de datos. Sí. En el caso de los puestos ocupados y libres, digamos, esa obtención de datos viene directamente de las personas que utilizan los sistemas que se hayan planteado para ese booking de los puestos de trabajo. Pero lo que suele costar un poquito más de entender es todo el asunto de sensores. Nosotros solíamos hablar de, por ejemplo, preguntar a un Facility Manager o a una Facility Manager ¿qué te sale más caro, hablando de dinero, ¿no? ¿Qué te sale más caro o más barato? ¿Por la noche apagar la calefacción y empezar a calentar la oficina desde por la mañana desde cero? ¿O mantener un mínimo de calefacción por la noche para que no llegue a bajar tanto la temperatura? Claro, la respuesta era, vale, ¿quién toma esos datos? Aquí yo puedo ir con el termómetro cuando entro por la mañana, pues ¿qué te voy a decir yo? A las 9 de la mañana y me voy, como se dice típicamente, a las 5, ¿no? que no, yo no conozco mucha gente que te salga a las 5, pero bueno, eso que se dice, trabajo de 9 a 5, ¿no? Pues de entre 9 y 5 puedo tomar datos con un termómetro, pero y luego, y en vacaciones, por las noches, las 24 horas. Caramba, pues para eso existe la tecnología, para tener los datos de cuando tú no estás, y no solo eso, sino si tienes varias oficinas, varias localizaciones, varios edificios, que vayas obteniendo datos de manera continua y automática. Luego, efectivamente, todo eso se puede pasar por filtros, por inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales no son más que operaciones matemáticas que se basan en los datos obtenidos. Y lo que una inteligencia artificial te dice hoy que tires por aquí, cuando sigue recibiendo datos y sigue recibiendo datos y sigue recibiendo datos, pasado mañana te puede decir, no, mejor tira por este otro lado. Simplemente porque se basa en los datos. Y esa obtención de datos es lo que hay que concienciarse de que tiene que ser lo más objetiva, continua y clara posible. Y para eso está este asunto de sensores, estos BMS, este tipo de en iluminación, en todo lo que se tenga que hacer, partir de unos datos que sean lo que un Facility se base. Creo que es algo que merece la pena repetirlo, porque en algunas ocasiones, efectivamente, como decía Susana, a través de un software las personas pueden interactuar, pero otras veces se requiere que sea la maquinaria sola la que vaya tomando datos. En cuanto a lo que decía Joaquina, de tener un helpdesking que fuera a través de inteligencia artificial y que puede sonar muy mal, hay que entender que esto no tiene que sonar tan mal. Hay un montón de situaciones que son repetitivas y que una máquina, un simple software, un chatbot, como quieras llamarlo,
te puede solventar un gran porcentaje de las incidencias diarias que hay en una oficina, porque se repiten muchísimo. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es que la persona, primero, no tiene que estar disponible para todo el mundo que llame para eso. Si se soluciona automáticamente, la persona que llama, que da el aviso, va a tener una respuesta muy rápida, porque el chatbot o la inteligencia artificial va a ser capaz de contestar a muchísimas personas al mismo tiempo, mientras que las personas físicas no es tan fácil. Y se reserva el expertise, la inteligencia, digamos, no artificial, sino natural o personal, de estas personas expertas para las incidencias realmente importantes y que no tengan otra solución. Quisiera quitar esa capa de negatividad que se tiene cuando se habla de inteligencia artificial, que parece que inteligencia artificial significa paro, despidos, una especie de apocalipsis tipo Terminator, que caramba, son películas que molan mucho, pero que actualmente no estamos hablando de eso. Y perdonad que haya hecho este inciso, es simplemente por abundar en lo que estabais diciendo. Sí, No, pero sí. es muy apropiado, Eduardo, porque yo la forma en que esto lo veo es tener un copiloto y un copiloto que hace el trabajo que a ti no te gusta nada hacer, pues porque a lo mejor es repetitivo, pues lo que tú decías, porque puedo dar incluso un mejor servicio, y el papel del facility dejarlo verdaderamente pues para crear a lo mejor espacios para pensar, que a veces el día a día no nos deja pensar, o para aquellas tareas o actividades de mucho más valor añadido, ¿no? Sí, incremento además del nivel o de la calidad del servicio. Si puedes ayudar a más personas al mismo tiempo, estás mejorando el nivel de servicio, ¿no? No nos tiene que dar miedo, al contrario, ¿no? Es un bastón que nos va a ayudar muchísimo a hacerlo mejor. Pues pienso que aquí tenemos una cuestión que quisiera anunciar ya a nuestros oyentes. Y es que, bueno, este episodio lo vamos a concluir, pero no concluye nuestro tratado, digamos, con este playbook, sino que seguiremos tratándolo un poquito más en profundidad en sus áreas, en posteriores episodios y además puede que incluso en formatos más visuales. Es decir, que lo que hoy hacemos es simplemente presentar este libro. Y en posteriores episodios y actividades iremos contándoos más porque, como decía Susana, es un libro gordo y es una injusticia el pensar que en 30 o 40 minutos vamos a poder dar una visión suficientemente precisa de todo ello. El libro no tiene coste, lo podéis descargar de manera gratuita en la propia página de IFMA, en ifma-spain.org. Ahí lo podéis encontrar. No hace falta tener una titulación de nada para poder descargarlo. Sí que es bastante ameno, está hecho de una manera que es bastante sencillo de seguir. No penséis que es un ladrillo de estos para calzar una mesa que esté muy coja. Y lo que sí que vamos a plantear es que esta situación bueno, de sostenibilidad y demás, que tiene muchísimo recorrido, la iremos tratando en varias partes. Nos gustaría que a través de los medios que tenéis para hablar con cualquiera de nosotros, sea conmigo, sea con Joaquina, sea con Susana, que dejaremos en las notas del programa, los míos ya los conocéis de sobra, nuestras redes sociales y demás, si queréis que escoremos esto hacia algún terreno en particular, pues nosotros estaremos encantados de irlo pues eso, estudiando y de daros respuesta a lo que os interesa. Quisiera sobre todo pues volver a agradecer la presencia aquí por primera vez de Susana Quintás y por segunda vez de Joaquina Garrido, segunda de muchas y primera de muchas veces que esperamos colaborar en el podcast. Agradeceros el esfuerzo porque de primera mano sé lo complicado que es un proyecto como este y lo difícil que es bregar contra los prejuicios y las ideas preconcebidas que hay en el mundo no solo de FM, sino de, pues como vemos, sostenibilidad, economía, ecología, cualquiera de las cuestiones que se trate, incluso en recursos humanos. Y muchas veces se niega la realidad, otras veces se desconoce. Entonces es un esfuerzo ímprobo. Muchísimas gracias por haber venido y a todos los que nos escucháis, pues nos escuchamos y probablemente nos veamos hablando de este mismo tema en episodios siguientes. Un saludo a todos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.